Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Edison, ¿cómo va? Bien, bien. Muchas gracias por el contacto. Espero que Edison, anden bien por estuviste allá. los últimos 6 años al frente de la relatoría. ¿Cuáles han sido los principales temas, tus principales ocupaciones en materia de libertad de expresión en este periodo? Bien, muy variado, ¿no? La verdad es que América Latina, bueno, el hemisferio, porque también tenemos Estados Unidos y Canadá, México, obviamente, es una zona heterogénea, ¿no? Hay, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con el tipo de régimen que se instala. Lamentablemente todavía tenemos esas situaciones como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde no hay, digamos, democracia plena o democracia de ningún tipo en alguno de los casos, y además el Estado de Derecho no rige, y por lo tanto, bueno, ahí tenemos un poco el abanico de casi todos los asuntos que históricamente tuvo la región: censura, criminalización, periodistas detenidos, bajo figuras arbitrarias y ambiguas, ¿no? Luego hay un segundo grupo, digamos, de países que tiene problemas muy fuertes estructurales de violencia, y esa violencia alcanza a los periodistas, porque cuando el crimen organizado y a veces coludido con autoridades a nivel local o estatal están coludidas, bueno, eso genera violencia contra quienes denuncian o investigan esas situaciones. Y bueno, México, por supuesto, Honduras, hemos visto casos en Guatemala, incluso en la frontera de Paraguay y Brasil, y bueno, Haití, algunos otros países que hemos visto que han tenido esas situaciones. En los últimos años, también, digamos, comentarles que la gestión de la protesta por parte de los estados ha sido complicada, digamos, ante una eclosión de protestas en la región: Ecuador, Chile, Bolivia, obviamente Venezuela, Colombia. Bueno, hemos visto como un reclamo por distintos derechos, igualdad, acceso a educación, acceso a determinados bienes sociales, generaron unas protestas, en algunos casos con desbordes, pero también con una serie de desbordes por parte de los estados, ¿no? Y las protestas en Nicaragua, que fueron brutalmente reprimidas, por supuesto, que merecerían un capítulo aparte. Y finalmente, digamos, bueno, los países que han girado en el entorno democrático, con polarización, con dificultades en estos últimos años, y yo creo que como característica novedosa, fenómenos de narrativas antiprensa, ¿no? Es decir, y eso se ha dado, yo diría, en casi toda la región. Hoy lo estamos viendo fuertemente en el caso de Estados Unidos, de Brasil, de El Salvador con Bukele. Lo habíamos visto antes con Correa, por ejemplo, en Ecuador, o sea, con distintos signos políticos, una retórica, digamos, de que, bueno, la prensa es corrupta, la prensa es fake news, la prensa es opositora, la prensa está al servicio de intereses espurios, etcétera, lo cual genera, obviamente, que parte de la población reaccione contra la propia prensa, se desacredita el rol que juega el periodismo y se generan hostigamientos en redes sociales, ¿no? Y obviamente los nuevos desafíos que siempre están presentes, ¿no? La interpretación de la tecnología y los estándares de libertad de expresión, cómo se aplican a los asuntos o a las nuevas tecnologías que están revolucionando la información y la comunicación. Ahí hemos visto, sobre este último punto al que hacer referencia, en muchos países, por supuesto, nuevas legislaciones, o en algunos países nuevas legislaciones para combatir la fake news o con ese aparente objetivo, y en algunos otros países, como podría ser el caso de la Argentina, aunque no de manera muy extensa, la aplicación de viejos tipificaciones penales para perseguir a ciudadanos comunes que hubiesen posteado o publicado en redes algún tipo de falsedad. ¿Cuál, digamos, qué es lo que deben hacer los estados en ese sentido? Sé que ha habido incluso alguna declaración conjunta de los relatores respecto de cómo regular estas cuestiones. Sí, este es un asunto que ya venía, una preocupación muy fuerte por parte de los estados, de tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial, digamos, cierta polarización y narrativa a veces de autoexpresión muy dura que vemos en redes sociales, cómo regularla de algún modo. Y obviamente también sectores que han eclosionado y que yo creo que estaban antes, pero que
en redes sociales se han visto visibilizados que tienen un discurso de odio, de incitación al odio contra opositores políticos, por temas ideológicos, y lamentablemente a veces por temas de género, de estereotipos o incluso raciales en algunos casos. Entonces esto ha generado una nueva discusión, o sea, los límites del discurso de odio, que antes en la era predigital, bueno, teníamos casos aislados que se podían discutir mucho, donde el Poder Judicial podía actuar de manera más fría y razonada, pero que en el ambiente viral se vuelven una preocupación, ¿no? Y ahí nosotros creemos que hay que seguir apostando, digamos, a que la gente pueda decidir y pueda sancionar de algún modo a quienes no chequean información, dicen un disparate o, digamos, sostienen algo que no tiene sustento fáctico, ¿no? No a través del derecho penal, no a través de la criminalización, porque muchas veces se mueve todo el aparato del Estado para sancionar a un vecino de una provincia o una localidad en Argentina o en tal país, cuando en realidad no tiene un impacto ese discurso masivo. El discurso de odio es cuando se incita a la violencia y puede generar eso, obviamente, que parte de la población sufra ataques o sufra realmente, bueno, una situación grave de asesinatos por razones discriminatorias, etcétera, ¿no? Obviamente está la discusión porque es muy difícil establecer el límite cuando alguien llama al odio contra una persona o un grupo, si eso no es el inicio de una escalada, ¿no? Yo creo que es un tema complejo, pero en principio yo diría bajo el sistema interamericano hay que tratar de resolver, digamos, encuadrando esto en un test de necesidad y proporcionalidad. ¿Quién promociona ese discurso? ¿Ese discurso realmente puede incitar una violencia real, sustantiva? Y eso lo tienen que decidir los jueces y no leyes que habiliten una persecución masiva. Digo, hay un ejemplo claro, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, por suerte, ante críticas de la relatoría, dio marcha atrás el gobierno que había generado una normativa, un decreto para perseguir discursos de odio, y en Venezuela se fue más allá, esta asamblea constituyente de dudosa legalidad, pero aprobó una ley que se llama la Ley contra el Odio, y donde han desfilado ya a esta altura decenas de periodistas, de ciudadanos, por el hecho muchas veces, a veces de un discurso fuerte y agresivo, pero otras veces por denunciar desabastecimiento, por denunciar falta de información, por opinar en redes sociales. Entonces, yo creo que acá hay varios actores que tienen responsabilidad, creo que las redes sociales también tienen que empezar a ver el efecto que generan y generar mecanismos para justamente bajarle el volumen a ese tipo de cuestiones, los medios de comunicación que pueden aportar hechos, y el Estado que también tiene que aportar información, ¿no? Es decir, porque muchas veces esos fenómenos se dan en el marco de una pandemia, de una elección, entonces yo creo que los organismos del Estado tienen que ser mucho más activos en ofrecer información verificada, porque la población al final no es tonta, ¿no? Es decir, sabe que finalmente, más allá de las discusiones, puede identificar la información rigurosa. Edilson, en los últimos años en América Latina en No. particular, aunque se ha escuchado en otros lados también, se describe o se pretende describir un fenómeno supuesto de confabulación de los tribunales o de algunos jueces con algunos medios de comunicación para perseguir tanto judicialmente como mediáticamente, dice este supuesto, a líderes populares, que se ha instalado con el nombre lawfare, ¿sí? ¿En qué medida esto está relacionado con la libertad de expresión? Pero es un fenómeno nuevo donde no tenemos absolutamente toda la claridad al respecto. Yo creo que por un lado, obviamente, el papel de la prensa, lo reivindico, lo escribimos en un reciente informe sobre corrupción y libertad de expresión, es justamente aportar elementos a la corrupción, o a la lucha, mejor dicho, contra la corrupción, sea el gobierno que este sea. También yo creo que a veces, sinceramente, lo hemos visto en el caso de Moro en Brasil, la prensa también tiene que tener una visión crítica de lo que hacen los fiscales y los jueces, porque tienen al final de cuentas mucho poder, ¿no? Entonces creo que esto se va a ir equilibrando en el futuro, pero sin duda hay casos donde el trabajo de la prensa fue totalmente legítimo, y hay casos donde
me parece que hubo cierto enamoramiento con la actividad de los fiscales, de los jueces, y no hubo también, digamos, no se escuchó a quienes estaban siendo enjuiciados, porque el debido proceso en una democracia es esencial, aun cuando alguien pueda haber cometido, obviamente, un crimen también de corrupción, ¿no? O esté investigado y no haya cometido un crimen de corrupción o no esté probado, ¿no? Entonces, sí, luego se identificó que en el caso de Moro hubo manipulación de información con los jueces, medidas que se tomaron y demás, que también lo reveló la prensa, ¿no? ¿En qué medida Edison es relevante para la libertad de expresión tener acceso a Internet universal? Mira, justo una de mis últimas papers que estamos preparando desde la relatoría tiene que ver con la situación del acceso a Internet durante la pandemia, ¿no? Y ahí hemos relevado una serie de cifras y diría para ponerlo un poco en dimensión, si bien también de nuevo, ¿no? La región es muy dispar, ¿no? Es decir, yo creo que el sur del continente y el norte han alcanzado niveles, digamos, buenos de acceso, ¿no? Si uno mira Argentina, Chile, Uruguay, en fin, ve niveles cercanos al 75%, hasta el 80% en algunos casos. Y en el norte, Canadá, Estados Unidos, por 85% y demás. En el centro hay un gran gap en general en Centroamérica, en Perú, en Bolivia, en fin, en Venezuela, en Nicaragua, tenemos por encima del 50% de la población que no tiene acceso a Internet. O sea, en el total, uno dice 23% de la región no tiene acceso, de las personas que viven en la región no tienen acceso, pero la situación es mucho más heterogénea y grave en algunos lugares. Entonces, me parece que, como en otras cosas, América Latina está como desvertebrada, ¿no? Es decir, yo creo que si uno mira Europa, mira otros lugares, dice, bueno, energía, comunicaciones, acceso a Internet, son cosas que el continente resuelve de una manera más común y nosotros todavía no, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que mirar eso por un lado. Y en segundo lugar, dentro de las poblaciones, ¿quiénes son los más desfavorecidos? Porque la verdad es que creo que Lee Barnes decía, uno de los fundadores de Internet, decía, bueno, ya hace años decía, Internet es una biblioteca, un centro de estudios, un centro de investigación, la verdad que es el acceso hoy a una cantidad de bienes y de conocimiento que es vital, ¿no? Y con la pandemia más, porque hasta la educación, la salud, etc. Entonces, hay que ver ahí, me parece que los pueblos indígenas, las poblaciones más vulnerables, las mujeres tienen distinto acceso, y ahí nos faltan estadísticas incluso. Y yo estuvimos buscando para ver, bueno, dentro de la región, y la verdad que es muy difícil encontrar estadísticas, salvo las generales. Entonces creo que una de las prioridades en esta situación debería ser esta, ¿no? Y también que los estados tengan en cuenta que muchas veces el sector privado es el que pone la infraestructura o la inversión, pero muchas veces solo con eso no alcanza, ¿no? Entonces hay que tener como un set de soluciones, empezar a explorar que hay comunidades que podrían, como antes se hacía con la electricidad, ¿no? Es decir, que el Estado llevara el troncal hasta una zona y que de ahí las comunidades puedan autogestionar el acceso a Internet. En fin, espectro para distintas localidades que están aisladas. Creo que los estados tienen que empezar a ver ahora eso si quieren llegar a toda la población. Edison, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hablábamos con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.